Comunicado número 2 del Comando de la Alegría. A fin de preservar la seguridad nacional de los ataques terroristas que puedan llegar a suscitarse en el territorio de la República, es necesario que todos los argentinos sepan que a partir de hoy quedan terminantemente prohibidas las siguientes acciones: ser terrorista y atentar contra el presidente o cualquiera de sus ministros, ser terrorista y amenazar vía Facebook, Twitter, Snapchat o Instagram al presidente o cualquiera de sus ministros, ser terrorista seca, utilizar las redes sociales para amedrentar la integridad moral del presidente, acusar al presidente de vago, rata, cheto, inútil, forro o tarado, cantar que van a volver. Si usted se encuentra a menos de 10 kilómetros de distancia del presidente, tiene prohibido comer una bomba de papa, tirarse de bomba a una pileta, escuchar a Gladys la bomba tucumana o esta que dice bomba para bailar esto es una bomba. Además, queda terminantemente prohibido el uso de los sustantivos Kirchner, Cristina, Néstor, Cumpa, Cumpita, Cumpis, Corpo, Pibe para la Liberación, Jefa, Empoderado y Papo, que nada tiene que ver con la política, pero es una expresión muy desagradable para referirse a la pelvis femenina. Es un mensaje del Comando de la Alegría, Presidencia de la Nación. Tengo un rumbo fijo, no le rezo un crucifijo. Me la pelo diariamente por mi ruca y mi hijo. No me aplico pero exijo que respete donde voy, pero estoy en camino al pan pan y al vino vino y yo presa de mi destino. No sé quién soy, pero sé lo que digo. Escucha este rap que para el planeta escribo. No sé a dónde voy, pero estoy en camino al pan pan y al vino vino y yo presa de mi destino. No sé quién soy, pero sé lo que digo. Escucha este rap que para el planeta escribo. Mentes insurrectas. Insurrectas. La sublevación de las lenguas. Los que pierden la libertad son los que se dejan enganchar por la sociedad consumista. Porque cuando usted compra algo no lo compra con plata, lo compra con el tiempo de su vida que tuvo que gastar para tener esa plata. Se es libre cuando uno tiene tiempo libre para hacer con su vida lo que se le canta, que es para cada cual su motivación. Para uno puede ser pescar, para otro jugar al fútbol, para otro estar durmiendo bajo un árbol. Pero hay que tener tiempo libre disponible de uno. Cuando usted tiene que salir a pelear la chaucha para los gastos materiales que tiene que cumplir, ya no es un hombre libre o una mujer libre. Es un hombre o una mujer sometido a la ley de la necesidad. Nosotros lo tenemos muy claro. Entonces, no somos austeros porque tenemos mentalidad de cartujo. No, somos austeros para tener la mayor cantidad de tiempo posible para dedicárselo a las cosas que nos motivan, que es una cosa distinta. Y hay de nosotros, los latinoamericanos, que tenemos el derecho de tener cualquier clase de opinión de cualquiera, pero para nosotros tiene que ser un principio de que nadie debe determinar de afuera el destino que lleva una nación. Mire que nos costó dolores de cabeza, lo contrario. Y no le porque eso es concederle al mundo rico el derecho a que se nos meta adentro y resuelva por nosotros. Si los musulmanes tienen un problema con el velo y tienen su cultura y su coso, y a mí no me gusta y tenemos otra tradición, ¿qué derecho tengo que ir a imponerle a palo mi manera de pensar? Buenas noches, bienvenidos a todo el mundo, Insurrectas, viernes 10 de la noche, acá por Radio Bicicleta, saliendo para todo el planeta por www.radiobicicleta.com.ar. Buenas noches, Tincho, gracias por la operación. Buenas noches, mis compañeritas Vicky de Hola, Lili, ¿cómo andás? ¿Cómo va? ¿Cómo va la gente? Qué linda noche, ¿no? Qué hermosa Hermosa noche. Feliz Hola, viernes. Insurrectas.
Y hoy tenemos un programa así, una delicatessen, una belleza de tema para hablar. Lo escuchábamos al Pepe Mujica, vamos a hablar de la libertad, así que vamos a dar comienzo al programa de hoy. No se vayan de ahí, ya volvemos. No vamos a solucionar tus problemas. Te vamos a arrastrar hacia los nuestros. Insurrectas. Bloque del discutidero, primer bloque de Insurrectas. El tema de hoy es la libertad. Hemos elegido un tema precioso. Fijándome, digo, bueno, ¿cómo lo encaramos? Porque es tan complejo, ¿no? Hay tantas maneras de abordarlo, desde lo político, desde lo filosófico, desde lo psicológico, desde lo sociológico. Digamos, hay como muchas maneras de entrarle al concepto. Pero me quedé pensando, Vicky, en lo que vos me dijiste una vez. ¿Por qué esta necesidad de buscar conceptos abstractos? La propuesta hoy es un poco más el concepto, pero hecho carne. O sea, ¿qué sentido tiene un concepto si no hay un sujeto que lo piensa, un sujeto que lo vive, un sujeto que lo experimenta? ¿Qué experiencia de libertad hemos tenido que nos ha llevado a una sensación que no habíamos sentido nunca? ¿Cuándo fue que nos sentimos más libres? Y anoche, conversando con un nuevo insurrecto que se suma, un nuevo oyente, él me contaba su experiencia del despojo material y que su máxima sensación de libertad había sido viajando de mochilero por México cuando se quedó sin un peso y no tuvo plata ni para los puchos. Y ahí tuvo que dejar de fumar. Me dice, y ahí sentí lo que era la verdadera libertad. Me sentí liviano, eso fue la palabra que usó, liviano de cuerpo. Re bueno el ejemplo con el que empezaste porque me parece que va por ahí el camino, de esa cosa que va por dentro, de esa autodeterminación, más allá de todas las concepciones que vienen después de la cultura o de las diferentes disciplinas. Hay como una, no sé si decirle autonomía interna, pero hay una forma de que cada uno tiene su particularidad y su forma de percibir las cosas y de vivir. La libertad no te la da otro. Uno la va sintiendo. Igualmente está medio complejo el tema porque no sé hasta ahí qué tiraste punto algo muy subjetivo, me parece. Existe, exactamente. No es solamente una cuestión de sentir si uno siente la libertad o no, sino que también hay condiciones materiales y estructurales que hacen que también se van moviendo en o cada no época. a la libertad. Sí, la libertad parte de eso, que el hombre ha inventado la noción de libertad. Sí, que es utópica, cuando descubrió los límites con su forma de percibir y de razonar, ¿no? La libertad entonces no existiría de no existir esos límites que son de todo tipo, material, psicológico, como decía recién Lili. La libertad puede existir solamente en el ejercicio de hacer visibles esos límites y también de ir contra esos límites. Puede ser que en el acto de la desobediencia haya el germen de la libertad. A mí me parece que sí. Yo creo que la libertad surge cuando uno aprende a decir que no. Qué bonito lo que dijiste, Vicky, el germen, porque me hace acordar a Marx, que hablaba del germen en esos términos. Y me encanta la palabra, cómo queda aplicada esto de la idea de desobediencia, que en realidad desobediencia se ve como, te estás haciendo algo malo, estás yendo afuera de las leyes, y en realidad capaz que esa es la verdadera búsqueda de la libertad. De hecho, en las libertades políticas, digamos, las primeras libertades que surgieron, que se consagraron en constituciones, eran las libertades negativas, es decir, la libertad de que el Estado no se meta en mi vida privada. Empezar a generar una esfera de autonomía en donde nadie puede interponerse. Entonces, ese de decir que no, ese no te obedezco, ese me resisto, es como el primer ejercicio de libertad, que es como un concepto. A lo anarquista. Sí, el anarquismo hace de la libertad una bandera. Como la famosa frase de Cicerón que dice que somos libres en cuanto que estamos sometidos a las leyes. Y los condicionamientos no son solo externos, digamos, no solo condiciona la economía, la cultura, la sociedad, las instituciones, la escuela, la familia, sino que también hay condiciones psíquicas internas que también nos condicionan y que uno dice, sí, yo soy re libre, hago lo que quiero, pero ¿hago lo que quiero? No. O mi psiquis también fue conformada y mis decisiones también fueron formateadas por un contexto. Yo creo que no somos para nada libres. Yo tampoco creo, yo creo que no existe la libertad. Mira, una vez un viejo amigo, José Luis, que bueno, si me está escuchando, le mando un saludo muy grande. Yo era chica, habré tenido, no sé, 16, 17 años. Y él me preguntó así de pasada, me dice, ¿vos crees que la libertad existe?
Yo me quedé Ahí como... te cagó la vida. No, yo dije... No puede dormir por una semana. Sí, fue como... Automático, ¿Cómo claro. me vas a decir que no existe? Sí, le digo, claro que existe. ¿Estás segura? Me dice, ponete a pensar un poco. Y bueno, descubrí que no existe. Y acá Ah. tuviste la Y oportunidad de acá hablar estoy. del tema hoy. Al fin lo puedo hablar como 10 años después. No, pero sí, te das cuenta de que no, ya de ver los límites físicos que también forman parte de la forma de percibir que tiene el hombre, ¿no? Los límites físicos del espacio, del tiempo, ya de eso solo nomás no te podés escapar. O Y de tus aparte- propias necesidades, ¿no? La necesidad y la propias dependencia necesidades como la también. contracara de la libertad. Bueno, entonces es como que en síntesis de lo que uno se da cuenta, de lo que yo me puedo llegar a dar cuenta, es de que la libertad es una noción muy humana, porque la veo solamente pensada por un humano que se siente limitado, que es capaz de ver esos límites. Que Es tiene. el único, digamos, claro, Qué el loco único que ser. los límites los creamos nosotros. Claro, es muy contradictorio Pero si te pones a exactamente, pensar. es muy contradictoria, aparte como por definición también, porque la libertad se entiende como una capacidad, o sea, es inherente al ser humano y se define como una capacidad de la conciencia y del uso a voluntad de la razón, sin que nadie me obligue a hacer de modo coercitivo, bueno, algo así era la Sí, definición. sí. sí. Entonces vos decís, ¿hasta qué punto está limitada esa libertad en mi capacidad de conciencia? O sea, yo necesito de una serie de aprendizajes o de condicionamientos del mundo, de la vida, y mientras me voy desarrollando para saber hasta dónde o desde dónde empiezo a ejercer mi libertad. Necesitamos también que esa libertad o esas libertades, porque hay de muchos tipos, estén también garantizadas a través de las leyes, de la Constitución, qué sé yo, que eso de repente es también como contradictorio, es como poner la libertad, que es algo utópicamente tan bonito, tan grande, adentro de la cajita de la Claro. ley. Pero Sí. por esto mismo, digamos, Sí, por esto en el mismo. origen hubo una dominación muy zarpada de una clase sobre otras, entonces la primera libertad surge de decir, bueno, ok, no me domines, llegaste hasta acá. Claro. Si yo, por ejemplo, nombro la palabra aborto, automáticamente se me viene la palabra libertad. Ajá. Porque es para pensarlo, ¿no? Uno si quiere abortar, todos sabemos que es ilegal. ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿No? ¿Por qué? Y ahí está en juego la libertad de... Tal mía, cual, de- Vicky, de es un elección. claro ejemplo del Estado metiéndose en tu cuerpo. El hecho de sentir que tu cuerpo no es tuyo. no es tuyo, claro. ¿Qué otra libertad Me hacen tenés, no? pensar en Quino, en Mafalda, en la historieta, que cada personaje tiene un nombre y está identificando una faceta de la realidad social, de la cultura, y Libertad es tan pequeñita. Hermosa libertad. Debbie, ¿qué le podemos decir a nuestros oyentes para que opinen? ¿Con qué los podemos tentar? Bueno, que primero que se sientan libres Que de se opinar sientan lo libres. que se les cante y que acá no les vamos a decir nada. Y aparte que pueden participar por los sorteos que tenemos para esta noche. Entren a nuestra fanpage, compartan las publicaciones. Estamos ansiosos de saber qué piensan de la libertad. Nosotros vamos a escuchar un toquecito de música. Ya volvemos. Excelente. No acepto el mundo. No voy a aceptar el mundo simplemente porque no lo es. Porque podría ser cualquier otra cosa y no este circo de baratijas. Un pájaro azul cruzando el infierno. Un hombre que planta flores mientras se prende fuego. No me entrego a lo real. El mundo me sufre y me sofoca. No me entrego a lo real. El mundo me sufre y me sofoca. Un pájaro azul y no esta sopa en sobre recalentada. Una vida y no esta muerte vacía y lenta.
de mundos y a destruirlos de un chicotazo. Voy a crear miles de mundos y a creer en ellos. Voy a refugiarme en ellos con los oídos tapados, con la boca sucia y las manos apretadas. Voy a crear miles de mundos y a creer en ellos. Voy a crear miles de mundos y a creer en ellos, porque tengo una sed exuberante, un deseo exagerado, incauto y peligroso de vida. Segundo bloque acá del discutidero, hablando de la libertad, no podemos parar de hablar. No podemos parar de hablar de la libertad, es un tema hermoso. Volviendo a la discusión que había planteado Heidegger de esto del ser para la muerte, de que lo único que tenemos es conciencia y libertad. Viene todos los programas Heidegger últimamente. Sí. Y hoy estuve a punto de traerle a Sartre, pero no tuve tiempo. El principal filósofo de que habla sobre la libertad es Sartre, y lo que me llamó la atención de él, digamos, algo que está bueno para reflexionar es ¿qué pasa con la libertad cuando uno tiene que integrar un grupo? Contrapone la libertad individual al compromiso que uno asume cuando integra un grupo. Ni hablar de un contrato de trabajo en relación de dependencia. Ni hablar. Bueno, ahí es como ya tipo firmo que pierdo la libertad. La letra chica. Claro, la letra chica. Pero cuando uno ingresa a un grupo, el compromiso o el juramento hace que uno tenga que renunciar a la libertad individual para poder poner esa libertad en función de un objetivo grupal. Claro, estás perdiendo ahí, pero también estás ganando, ¿no? Claro. Es como otra dimensión. Ahí vamos, digo. Qué copado que es pensar que la libertad no es un valor absoluto y bueno en sí mismo, sino está puesta en función de algo. Claro. Porque ¿de qué me sirve ser libre si estoy completamente solo, aislado, sin hacer nada productivo para el mundo? Pero eso que decís de renuncio a mi libertad individual para incluir en un grupo mi decisión, es otro tipo de libertad también, porque se refiere a una forma de combinar la resistencia y un objetivo común que por ahí tiene mucho más valor. Bueno, la libertad, como decía recién Lili, no se puede tampoco ver fuera de lo que es lo social. Y en base a esto lo que podemos decir es, como dirían las viejas, donde termina la libertad de uno, empieza la del otro. Y si no, ya es libertinaje. No, pero eso no es de las viejas. No. Así nos dicen las leyes. Es la ética ciudadana que debemos respetar. Claro. Y está medio complicado y medio confuso también, porque decís, ¿hasta dónde es la libertad? O sea, se supone que yo ya tengo el libre albedrío, tengo la capacidad de determinación de saber diferenciar entre el bien y el mal, pero ¿en qué punto o en qué sentido? No, pues usted tiene un otro que también es libre y su límite a su libertad es la libertad del otro, entonces no estamos hablando de libertad, ¿o me equivoco? No, sí estamos hablando de libertad, pero es una condición inherente al humano, por lo propio es totalmente cultural. Entonces mi libertad no va a ser la misma acá que en Afganistán, por ejemplo. La libertad de vestimenta que tiene una mujer, me voy a un ejemplo básico. Entonces, ¿a dónde está el límite? ¿A dónde termina mi libertad? ¿A dónde termina mi derecho? ¿A dónde empiezo a dañar tu capacidad de libre albedrío? Pero es verdad que es como muy confuso eso. En definitiva es una relación humana más. ¿Qué es lo confuso? ¿Esto de que mi libertad termina donde empieza la libertad del otro? ¿Eso claro, te suena confuso? Es confuso porque en una sociedad tenemos muchísimas formas de pensar, ¿no? Entonces, lo que para algunos es libertad, para otros está como violando su libertad. No sé si me explico. Sí, es lo que en base a los valores sociales, ¿no? Bueno, los predominantes, digamos. Iba a decir algo, ya que mencionaste lo del libre albedrío. Esa también es otra cuestión que a veces roza la hipocresía, digamos. El libre albedrío lo que dice básicamente es que uno tiene la capacidad de decidir y en base a eso se tiene que hacer cargo de absolutamente todas las decisiones, ¿no? Responsable. ¿Y por qué es responsable de sus decisiones? Claro, pero lo de la hipocresía yo lo empiezo a ver, por ejemplo, cuando nos lavamos las manos con el libre albedrío. Usted elige. Usted es libre, usted se tiene que hacer cargo, se tiene que hacer responsable. Y ahí viene lo de los límites, ¿no? Estos que a veces uno no los elige, o sea que por ende ni desde nacimiento tenés libertad. Volviendo al tema del aborto, me hiciste acordar la típica frase que se suele escuchar por ahí en algunas personas,
cuando un menor va a ser padre o madre y te dicen, bueno, si fuiste tan grandecito para hacer eso, ahora bancátela, asumí las consecuencias. Me sonó eso, ¿no? Sí, o lo mismo que, a ver, ¿cuáles son las libertades que tiene hoy en día un chico que nace en una villa, por ejemplo? ¿Qué capacidad de elegir tiene? Tiene capacidad de elegir, claro, sí, no pero tiene ¿qué posibilidades tiene? Es lo que decía Rousseau. Esa diferencia... Lo que decías vos recién es lo que decía Rousseau, que decía que luego del nacimiento ya perdemos, o sea, nacemos libres y desde ese mismo momento perdemos toda la capacidad de libertad porque ya deja de ser algo voluntario. Es algo que ya estaba todo hecho cuando Está nace. bien, De pero hecho, yo creo que también, perdón, Miki, sí. te interrumpa, pero me parece que también cuando uno toma conciencia de cuáles han sido los condicionamientos externos e internos, ahí está en condiciones de ejercer la libertad. Sí. Hay muchas personas que no desean hacer este trabajo de conciencia y queda más cómodo seguir las normas culturales El para Leviatán. pertenecer y encajar en la sociedad y está todo bien y son felices así, está fantástico, ninguna crítica. No, Pero sí. digo, ¿qué lleva a uno a hacer ese trabajo de conciencia de decir, ok, yo elegí esto, pero ¿cómo lo elegí? ¿De qué menú de opciones lo elegí? ¿Quién me puso ese menú de opciones para que yo eligiera entre esas cosas? Digamos, Un ¿en qué momento hay libertad? cuestionamiento. Sí me parece que puede haber libertad en el arte, en tocar un instrumento improvisando, Depende. inventar una nota. Y eso depende también, porque hay arte en el cual esta cuestión de la libertad también no es tan libre, o sea, depende. Por ejemplo, a ver, el arte que está Por ejemplo, el arte visual. Está bien, pero yo me refiero al mercado del arte, por ejemplo. Bueno, ¿qué grado de libertad hay ahí? ¿Qué grado de libertad se maneja ahí? Cuando dependes de un mercado, por ejemplo. Está bien, pero suponete que vos sos un artista que no te interesa el mercado. Bueno, Digamos, ahí sí. Podés ejercer la libertad a través del arte. Bueno, entonces No eso... necesariamente, porque si te toca vivir en un gobierno autoritario y que Exacto. tu forma de libertad, de expresión artística está Censurada. La conclusión a la que podemos llegar es que la libertad está en el pleno ejercicio y en la plena desobediencia, como decíamos antes, y también en el hacer visibles las limitaciones que hay, ¿no? Que otros también la puedan ver. Y la Ahí diferencia entre la libertad y tomar decisiones, digamos, no es lo mismo tomar decisiones que ser libre, no es hago lo que yo quiero. En Córdoba, por ejemplo, si vos te pones a ver, no todos tenemos la misma libertad y es algo más que obvio y evidente. Por ejemplo, no todas las personas pueden caminar por el centro de la ciudad. Exacto. Hay un sector social que no puede ir al centro y no es que yo esté exagerando, no pueden ir al centro porque los frena la policía. porque sufre acoso. Y estamos hablando de un derecho constitucional al circular libremente por las calles. Y esa libertad no se respeta para todos los ciudadanos. Si sos de determinado sector social, si tenés determinado tipo de piel, de vestimenta, etcétera, 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 no vas a poder circular por determinados lugares, barrios residenciales, el centro, olvídate porque la policía te para. Bueno, es un caso concreto de cómo se viola constantemente la libertad de los ciudadanos. Acá hay un mensajito que nos llega y dice: proclamo en voz alta la libertad de pensamiento y muera el que no piense como yo. Grita Voltaire. Voltaire. Che, bueno, vos, Lili, habías preguntado en qué nos habíamos sentido libres. Libres, Capaz claro. que esta es una sensación muy chiquita, un ejemplo muy pequeño, pero siempre lo pongo porque realmente me siento de esa manera. Y es cuando estoy arriba de mi bici. Ajá. Me siento libre arriba de la bici. Como que siento que me puedo ir a cualquier lado. A mí la sensación de libertad más grande me la ha dado la mochila y el viajar. Llegar a un pueblito a las 7 de la tarde, buscar un hostel y decir no sé hasta cuándo me quedo. ¡Ah, qué hermosa sensación! El arte me hace sentir libre. A mí me parece, sí, hay momentos en los que te sentís libre, pero me parece que no existe la libertad. Pero lo que sí existe es una búsqueda de la libertad Sí, y sí. Una y lucha, esa como decía el forma Pepe. de buscarla y de transitarla, eso ya es la libertad. Vamos a escuchar un poquito de música y la sorpresa que tenemos para el bloque de arte de Alcantarilla, la cantidad de gente que hay para que no sé cómo nos vamos a meter en el estudio. Quédense ahí, no se lo pierdan, pero porque se van a arrepentir si se Somos lo una pierden. banda.